El universo es una ley y esa ley del universo es la que forma la vida. Uno vive por esa fuerza de la creación del universo. Sí, porque esto es aluvión, aquí no vamos a encontrar realmente gran cosa. No, de hecho. Lo potencial nuestro es Lutitaranisca, todo lo que está en color verde. Ay, qué bien. Es un diente escuálico de las rocas cuando vienen. Mira, aquí está otro. Sí, entonces, ¿sabes qué? El estrato debe estar. Cuando chico también yo escuchaba mucho por parte de mi mamá, de mis abuelos, de tíos y todo, que había huesos de gigantes, ellos le nombraban de gigantes, y ellos decían que eran unas personas muy grandes, que se ponían un cerro de cabecera para dormir, que el agua nunca los tapaba, y bueno, pues yo les creía, y sí, o sea, ya después decía, cualquier señor me decía, no, fíjate que me encontré unos huesos de gigante en tal arroyo porque llovió y los descubrió el agua. Pues bueno, no, pues nunca los veía yo, ¿verdad? Hasta ahora realmente que dicen, o sea, más bien que veamos, nosotros que andamos ya ahorita explorando, que vemos los huesos así, y realmente pues son de dinosaurio o de mamut, que son los que descubre el agua. Y digo, esos son realmente los huesos que conocía la gente como de gigante. Hay muchas ideas de cómo se pudo gestar la vida en un origen, algunas que opinan que fue de fuera, que vino del exterior, otras que se dio aquí en estas condiciones muy extremas que existían en el planeta, pero lo que yo creo que todos tenemos muy claro es que esto fue con la presencia de agua. Sin el agua la vida no puede ser posible. Y bueno, contar la historia de la vida a partir del agua es acercarnos a una línea o a una visión en la que podemos entendernos, porque hasta nosotros mismos somos prácticamente pura agua, ¿no? En estas pozas que existen en este lugar se han desarrollado o se han mantenido unas especies que habitaron el planeta hace cientos de millones de años, porque la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Hace 3.500 millones de años empezaron a existir estas formas muy primitivas de vida que habitaron prácticamente todo el planeta durante un largo periodo, casi 3.000 millones de años, hasta que hace 570 empieza la vida más visible o más reconocible, que es cuando empieza el Cámbrico y todas estas edades. Lo interesante de los estromatolitos es que liberan este oxígeno que permitió en esa atmósfera primitiva que se fuera acumulando justamente este gas. Y curiosamente este gas que liberaron durante 3.000 millones de años organismos como los estromatolitos, pues le resultó un veneno y luego la mayoría se extinguieron en el planeta. Y hoy en Cuatro Ciénegas encontramos estromatolitos extintos en las rocas, o estromatolitos que ya no existen más en las rocas de hace 50 o 70 millones de años. Y también tenemos estromatolitos vivos, es decir, estromatolitos que subsisten, que podemos ver cómo liberan ese oxígeno todavía debajo del agua. La pregunta fundamental, ¿cómo y dónde se originó la vida?, no se ha podido resolver en un 100%. Y muchas veces, inclusive, obviamente nos llegamos a desilusionar un poco porque no podemos desentrañar aún ese misterio tan interesante.
Hace 70 millones de años, que es la edad de este afloramiento, todo esto que vemos aquí era una superficie de inundación. Una superficie que estaba a manera de un lodazal a un lado de lo que sería un lago posicionado atrás de mí. Entonces por aquí pasaron principalmente una manada de hadrosaurios compuesta por al menos 20 individuos que son los que se han contabilizado para esta zona, y también dinosaurios carnívoros. Por ejemplo, aquí tenemos una pista de un hadrosaurio que iba en esa dirección, y aquí tenemos la huella derecha de este organismo. Acá tenemos la huella izquierda, huella derecha, huella izquierda. Es decir, es un individuo adulto de más o menos aproximadamente 9 metros de longitud. La diferencia entre las huellas de los dinosaurios herbívoros y los carnívoros es mucha. Por ejemplo, esta que nosotros vemos aquí es la huella de un hadrosaurio de aproximadamente unos 9 metros de longitud. ¿Cómo sabemos tantas cosas a partir de las huellas? Pues las huellas nos dicen primero cómo era la forma del pie de un dinosaurio. En este caso tenemos una zona plantar muy ancha, tenemos dedos subovales muy amplios, algunas que podemos ver como aparentemente garras. Tenemos un talón con un lóbulo aquí y otro lóbulo más pequeño acá, que nos indica que esta huella fue realizada por el pie derecho de un dinosaurio. Las huellas nos dicen la forma de un organismo, nos dicen el tamaño. Este es de aproximadamente 9 metros de largo. ¿Cómo sabemos esto? Generalmente la longitud de la huella multiplicada por 4 da la altura a la cadera de un organismo. Y esta estimación, conjuntas con otras que ya se han realizado, nos indican el tamaño aproximado de un dinosaurio. Ahora, si bien ya sabemos cómo era la forma de una huella, en este caso de un hadrosaurio, vayamos a ver ahora cómo son las huellas de un dinosaurio carnívoro. En este caso tenemos una asociación muy interesante, porque aquí tenemos nuevamente la huella de un hadrosaurio, pero a diferencia de aquella que vimos anteriormente, aquí observamos un dedo, 2 dedos, 3 dedos. Fue hecha por un pie derecho, pero aparte tenemos una evidencia adicional, que es esta estructura que tenemos aquí triangular. Esto significa la mano de este dinosaurio. Quiere decir que aquí en las águilas tenemos evidencia de hadrosaurios caminando en forma bípeda, es decir, en 2 patas, y hadrosaurios caminando en forma cuadrúpeda. Aquí tenemos pie derecho, mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho, mano derecha. Es decir, este hadrosaurio iba caminando en esta dirección. Ahora, con respecto a la forma, esta es una típica huella de un hadrosaurio y esta es una típica huella de un dinosaurio carnívoro. Generalmente las huellas de los dinosaurios carnívoros tienen dedos mucho más estilizados, más delgados, más con un contorno más definido que una huella de un hadrosaurio. En este caso fue hecha por un pie derecho, y este dinosaurio seguramente fue un dinosaurio ornitomímido. Lo apoya la complexión y la forma de la huella. Tenemos que este es el dedo número 2, este es el dedo número 3 y es el dedo principal del pie de un dinosaurio. Aquí podemos apreciar una garra muy bien definida. Y este sería el dedo 4, también con una garra muy bien definida. Adicional a la impresión de estos 3 dedos, tenemos esta estructura circular acá, que es el cojinete metatarsal. Es decir, por aquí venía parte del pie del dinosaurio y terminaba la huella en estos 3 dedos muy bien definidos. Hace rato platicamos de huellas y que las huellas de los hadrosaurios tienen 3 dedos. 3 dedos, como lo podemos ver aquí. 1, 2, 3. Esto que tenemos aquí es el relleno de una huella. Es decir, hace 70 millones de años aquí un hadrosaurio pisó originalmente sobre esta roca que tenemos alrededor y su huella fue rellenada por esta arenisca. Y ahora lo que tenemos es que esta roca resultó ser más blanda, se erosionó, dejándonos en relieve el relleno del pie de un dinosaurio. Y nosotros podemos colectar esta huella y lo que vamos a encontrar debajo es la forma del pie de un dinosaurio. Las huellas son eso, las huellas nos representan un momento.
Las huellas nos representan un lugar en donde estuvo vivo un organismo que nunca más va a volver a estar con nosotros y que sin embargo hace 70 millones de años nos dejó ese tipo de evidencia presente aquí en el sureste del estado de Coahuila. Yo tenía un tanque donde había como unos 2000 insectos que subían así y decía una sustancia, al día siguiente quedó blanca como la leche y todo se murió. Quiere decir que la vida puede desaparecer en un instante. En realidad continúas, no existe la muerte. Yo creo que te mantienes en el planeta por muchísimos y muchísimos siglos más. De hecho, nosotros estamos formados de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, y todas esas sustancias las encuentras en el universo. Sí, desde la creación del universo nosotros tenemos esas partículas, al morir las vamos a devolver simple y sencillamente y el ciclo continuará. Por eso es inmortal la serpiente. Cada vez que envejece, Dios le regala una piel nueva. La labor de un paleontólogo es entender el ecosistema en sí. O sea, qué organismos tenemos presentes aquí, qué relación tenían estos entre sí, qué significa el tipo de rocas que tengamos aquí presentes. Hacer paleontología es como jugar ajedrez. Nosotros tenemos un tablero, que en este caso es el medio geológico, pero ahora necesitamos las piezas. Y las piezas son conformadas por la biocenosis, es decir, por plantas y animales. La oportunidad que tenemos aquí de empezar a mover las piezas del ajedrez para entender primero cuáles son las piezas blancas, cuáles son las piezas negras y los tipos de movimientos que se tenían entre estas, esa oportunidad es grandísima en el Cretácico de aquí del sureste de Coahuila. Tenemos representados tanto a mesorreptiles como tortugas, como cocodrilos, como lagartijas, como aquellos grandes gigantes del pasado de Coahuila como son los dinosaurios. My uncle, Manfred, he bought a book about dinosaurs, and I looked at these skeletons of these monstrous animals, and the first thing I had nightmares for several weeks. Waking up at night, seeing these brownish colored skeletons moving towards me. I checked below the bed before I went to sleep if there was really no dinosaur skeleton. But by and by I got more and more interested, and when I first came to the kindergarten, I was very shy, did not want to talk to people. So the only thing that could be make silent, not crying anymore, was placing me in front of a fish tank with goldfishes. I watched these goldfishes swimming, and I was very pleased about that. And then it continuously went into dinosaurs and natural affairs, natural history. And that accompanied me through school, and I studied biology in the end in Tübingen. And as a side subject, I did paleontology and geology. But from my education, I am a zoologist, and therefore, when I look at old bones, for me these are the remnants of once living animals and not just elements inside a sequence. That's the geologist's part. But my part is to bring these animals back to life. And this is mostly the method of forensic medicine. That means to reconstruct what happened to these bones, what happened to the animal, and then slowly reconstruct backward until we come to the life, step by step in logical ways, until this animal is visualized in my head, and then I become this animal when I describe it. I am the monster of Aranbury, if you want, when I'm starting to describe and talk about it, because I can visualize what it means to be 15 meters long and swim through a sea. And this is my kind of approach, which roots far back in my childhood and
I remember that every morning when I came into the kindergarten, I imitated another animal, a frog, a newt, a lizard, so I crept in instead of walking in, and this enjoyed the other kids also. But my science I do now roots far back into my childhood. I grew up with it from the very beginning. Since I can think, nature made me happy, and I think this will remain until I die. Es más, no creíamos que había dinosaurio aquí. Había venido el maestro René hacía un año y le habíamos preguntado, ¿crees que hay dinosaurios por aquí? Digo, debe de haber. Cuando en el año de 1988 nosotros propusimos el recolectar un dinosaurio para ser armado para México, nos basamos principalmente en los descubrimientos que había realizado una persona del estado de Coahuila, un señor ya grande de edad, que ya murió, don José Rojas. Él tenía una idea increíble de la Tierra, hacía sus propios libros e interpretaba todo lo que él encontraba en el campo. Cuando yo me entrevisté con él, me decía que él empezó con todo ese interés de los fósiles, pero recolectando puntas de flecha. Al recorrer el desierto, también se encontró con restos fósiles y muchos de ellos fueron de dinosaurios. De hecho, él fue uno de los que encontró los primeros ejemplares con impresiones de piel en el estado de Coahuila. Un día fuimos con un tío y un primo mío y nos encontramos como un hueso, pero no sabíamos qué era. Y después mi papá le preguntó a un amigo y le dijo que era un hueso de dinosaurio. Caminé hacia la parte de allá, que hay una parte ahí del arroyo y hay piedra de pedernal quebrada. Anduve buscando algunos pedernales y me encontré una o dos piezas quebradas. Como cuando venía de regreso hacia la camioneta, en la parte aquí central encontré primero una pieza cóncava que se me hizo muy rara la forma que tenía. Entonces ahí fue cuando Juan Pablo, al andar ahí en Trinity, se encontró algunas piezas que le dio ya la textura que era hueso. Recolectamos en el área aproximadamente 35 vértebras más, las 3/4 partes de un fémur, las 3/4 partes de una tibia, una escápula completa, una premaxila y partes de los maxilares que nos faltaban, que el maxilar están completos, ¿verdad? Y partes de los huesos del cráneo. De repente, ese día llamó al celular y dije, no, es el ingeniero, al rato lo veo. Pero nada, estaba atorado ya con un montón de huesos. Entonces, de repente se aparece aquí en la tarde con la camioneta llena de huesos. Y ya los descargamos aquí, ya le hablé al compadre Zavala y posteriormente vino Régulo, vino más compañeros y ya pues, todos estábamos súper emocionados, porque pues era un hallazgo muy grande. La importancia de este ejemplar es que es el más completo que se ha recolectado de ese género, pero aparte presenta características únicas que son parte de la mandíbula. Todas las mandíbulas de los Critosaurus son rectas, lo tiene curvada. Y aparte todo lo que es el guacal, esa es la palabra con la que nosotros lo conocemos coloquialmente como el guacal de una gallina, no es hacia abajo, sino está hacia arriba, sí, está flexionado hacia arriba. Pero también hay características en la cintura que une el ilium junto con el fémur. Está dividido en dos, es el único ejemplar que hay en todo el mundo de este género. Y la otra, que es el más en longitud, tiene 11 metros, lo que le hace el más grande de todos los de este género a nivel mundial. Y luego después mi papá me dijo así como en broma de que vamos a encontrarnos un dinosaurio. Y luego fuimos a
a buscar también las puntas y me encontré un pedazo de la mano. Y luego seguí caminando y un pedazo del fémur y de la tibia. Y pues ahí estuvimos buscándole y luego ya, no encontramos más. Y vinimos aquí con el señor Raúl el siguiente día y nos dijo que sí era un dinosaurio y ya fuimos a escarbar ahí y salieron vértebras, más pedazos del dinosaurio. Sí, definitivamente nosotros no podemos hacer la parte científica. Nosotros podemos hacer la parte de prospección, rescate, ciertas restauraciones, resguardo y difusión, pero la parte científica no podemos hacerle y no queremos que se quede sin hacer. A mí me gustaría que pudiéramos encontrar restos de un T-Rex. Ese es no gigante, pero sí un T-Rex. Para un paleontólogo tiene que adquirir o tener muy en claro lo que es el hablar de millones de años, de miles de años, y lo que es que en paleontología, en el récord fósil, se quede grabado un instante. ¿Sí? Un instante en la vida de un dinosaurio, como por ejemplo su paso por un fango suave y que queden sus huellas, ¿verdad? La otra parte sería, en el caso de los dinosaurios, pues primero que nada poder reconstruir el animal completo. Cuando encuentres un material como este, vértebras o huesos largos, jamás debes de mover la pieza, debes de dejarlo en su lugar, porque un paleontólogo lo que menos le interesa a veces es el fósil en sí. A veces lo que interesa, lo que brinda mayor información es el contexto, ¿sí? Por ejemplo, ahorita podemos hacer la cantera de todo este material, ver lo que está en superficie, hasta dónde se rodó, fue transportado por corriente, fue pisoteado por otros animales, fue devorado por un carnívoro, pero también te puedes llevar algo de muestra del sedimento, ¿sí? Y en el sedimento puedes encontrar desde restos de mamíferos primitivos hasta invertebrados o no sé, algún tipo, por ejemplo, de ostrácodos, foraminíferos, que te van a indicar temperatura, que te van a indicar clima, condiciones climáticas, y vas a reconstruir todo el ambiente de este dinosaurio, y además vas a brindar información para otras áreas y vas a decir, bueno, definitivamente esto era una zona subtropical y abundaba la humedad y la vegetación. Cuando nosotros encontramos algún dinosaurio que potencialmente es bueno, se hace una especie de trabajo en superficie, se hace una valoración de lo que está en superficie, se analiza qué huesos están completos, cuántas vértebras y si se puede hacer en ellos una cantera, ¿sí? La cantera sería ya lo que es el proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación puede llevar semanas o puede llevar meses, dependiendo de la solidez del sedimento, ¿sí? Después lo que haces ahí es excavar alrededor del hueso con un margen de aproximadamente 10 centímetros, prepararlo para un proceso de enjaquetamiento que permitiría poderlo transportar al laboratorio. Haces también un mapa en el que puedes determinar cómo quedó sepultado el organismo. Y cuando los jackets están perfectamente secos, lo que haces es prácticamente desprenderlos del terreno y transportarlos al laboratorio, ¿sí? Y ya en el laboratorio empieza otra etapa que sería la etapa de restauración y limpieza. Ok, ahí mero. Ya hiciste 253 pedazos. Venimos a esta área a buscar dinosaurios y sin embargo surgen otras cosas que te maravillan de igual manera. Por ejemplo, te voy a mostrar, ¿sí?, estas estructuras muy pequeñitas que los ves a simple vista y pudieras decir, bueno, es hematita de la que tanto hemos hablado en el camino, pero en realidad son frutos fósiles. Es un fruto de una sola semilla que no estaba registrado anteriormente.
esta frutita es muy importante porque contiene una sola semilla y esa semilla está formada de 2 cotiledones, es decir, de 2 hojas embrionarias, ¿sí? Y va a ayudar porque es muy antigua, son 70 millones de evolución y según entiendo hay una gran controversia entre quién originó a quién, si las monocotiledonias originaron a las dicotiledonias o si las dicotiledonias ya existían o fueron contemporáneas con las monocotiledonias. Pero sobre todo hay una pregunta muy interesante que continuamente veo que se maneja distinto, que es la extinción. La extinción puede ser la muerte de un individuo. Yo me muero y me extingo, por ponerlo de alguna manera. Pero la extinción puede representar el fin de un linaje completo, que es como el hecho de decir, cuando se extinguen los dinosaurios, se extingue un grupo de organismos que habían vivido durante más de 140 millones de años y que ahora ya no los tenemos. Eso es verdaderamente un aspecto muy diferente al hecho de que se ha extinguido 1 o 2 especies. Yo creo que de ahí, de definir ese tipo de situaciones, es lo que muchos paleontólogos en el mundo se están estudiando arduamente para poder establecer esos niveles. Después de revisar los posibles efectos del impacto, es prácticamente increíble el poder pensar que algún organismo hubiera quedado vivo en la Tierra. La devastación debió haber sido contundente, sobre todo en las áreas cercanas al impacto, pero los efectos pues fueron finalmente globales, ¿verdad? No hay que olvidar que bloques que fueron lanzados al espacio exterior cayeron en diferentes lugares del planeta generando incendios masivos. Entonces prácticamente podríamos decir que la catástrofe fue global. Oye, ¿cuál es tu opinión acerca de las rocas que estuvimos estudiando hoy? ¿Qué tan viejas son? Pues yo creo que deben de tener una antigüedad de unos 80, 90 millones de años, fíjate. Los fósiles que vi en algunas de las rocas, la litología, es decir, el tipo de roca, se parece mucho a formaciones que han sido descritas de una edad aproximada de 80, 90 millones de años. Es muy interesante porque nos están platicando de la historia de un mar en esta región hace muchísimo tiempo, ¿no? El tiempo. Qué cosa tan interesante, porque el mismo lugar en donde puedes estar parado representa distintos eventos que se han suscitado en la historia como la conocemos, o inclusive en lo que puede corresponder a la historia de la Tierra. Así es. Y pues que en lo que se puede referir a la prehistoria de esta zona. De hecho, esto es muy famoso por los famosos chuzos aquí. Muchos niños se han convertido en paleontólogos o en arqueólogos tratando de encontrar los restos de las flechas que hace no más de 500 o 600 años los indios que poblaron en estas áreas hicieron y dejaron sus vestigios. El mismo lugar en diferentes tiempos. Así es. Y también debemos recordar que según algunos arqueólogos, que son los que se han encargado de hacer este tipo de trabajo, esta región en alguna ocasión fue un valle muy fértil, verde, con mucha agua, donde había una gran cantidad de animales, posiblemente debido a que el clima ha ido cambiando. Pero si nos vamos todavía más atrás, los geólogos nos están ahora documentando con datos muy interesantes de que toda la región hace 20 millones de años
estaba cubierta por aproximadamente 6.000 metros de roca. 6.000 metros de roca que se fueron acumulando desde que esto en algún momento fue mar. Se fueron acumulando capa sobre capa y hace 20 millones de años toda esa cobertura comenzó a desaparecer gracias a la erosión. Y si todavía nos vamos un poco más atrás, podríamos imaginarnos el mar del Terciario en el momento en el que allá a lo lejos, hacia el suroeste, se impacta el bólido, 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, ver venir los tsunamis con una altura probable de 50 metros, 60 metros impactando en esta costa. La historia que nos cuentan las rocas en la región se puede documentar perfectamente bien hasta aproximadamente 150 millones de años. En mi punto de vista, el tsunami que gente pretende haber encontrado aquí en el noreste de México no es uno. Se debe a otras razones, a otras orígenes geológicas. Lo que es interesante es que definitivamente tenemos un impacto de asteroide en la península de Yucatán. Es conocido como el impacto de la muerte de los dinosaurios o el impacto de Chicxulub. Una evidencia irrebatible de que esta parte representa esos depósitos de olas gigantes es que podemos encontrar esos grandes bloques rodeados por pequeñas canicas de vidrio que son denominadas esférulas. Las esférulas no son otra cosa más que la fundición de la roca en el lugar en el que aconteció el impacto. Lo que encontraron es algo muy interesante. Encontraron una secuencia cretácica que se formó en un mar incluso profundo de 200-300 metros de profundidad. Encima de estos sedimentos marinos normales, con fauna de foraminíferos y de otros organismos que son típicas para la era cretácica, arriba de eso hay un banco de quizás medio metro que está formado por lo que se llaman tectitas. Y esas tectitas originalmente significaron vidrio que se formó durante el impacto. Si nosotros observamos, hay una serie de sedimentos que han sido erosionados por el viento principalmente, también por el agua, y en la parte de arriba, esta serie de areniscas de roca que es un poco más resistente, representa la última parte de la depositación de la tsunamita, del tsunami, de tal manera que lo que podemos nosotros marcar como la cima de esta arenisca representa el final del periodo Cretácico y el inicio del Terciario. Tenemos Chicxulub muy abajo y su evidencia son las tectitas. Y tenemos varios metros encima y separados por muchos miles de años un segundo impacto en el límite Cretácico-Terciario. Y eso es un dato que coincide con la extinción de los dinosaurios. Pero aquí tenemos un impacto donde no se sabe todavía dónde se encuentra el cráter. Es realmente impresionante el que nosotros podamos encontrar en este sitio huesos de dinosaurios, evidencias de su extinción y el registro de lo que vino después. El registro de organismos no tan espectaculares como los dinosaurios, pero que fueron muy importantes porque finalmente, gracias a la recuperación de la biota después de este periodo de extinción, es que el hombre está presente en la Tierra. Quizás han sido varios impactos los que se ocurrieron en este transecto entre Cretácico y Terciario y no más uno, sino varios causaron las extinciones. Yo creo que sigue todavía el enigma de si sabemos ya prácticamente a ciencia cierta que ocurrió un impacto
aproximadamente hace 65 millones de años. Hay autores como Wolfgang Stinsbeck y su grupo que piensan que hubo una serie de impactos, que no fue uno nada más. Pero es indudable que el efecto es devastador. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Recientes, pero realmente la dinámica de cómo los grupos se pudieron recuperar, algunos grupos desaparecieron, otros grupos simple y sencillamente fueron decayendo poco a poco, es decir, tuvimos toda una gama de dinámicas de extinción, desde los grupos que completamente desaparecieron hasta grupos que eran realmente insignificantes antes de que este evento ocurriera. Un razonamiento que a mí me gusta hacer es voltear a ver a la Luna y ponerse a imaginar pues que toda esta configuración que tiene es gracias a la serie de impactos que ha tenido a lo largo de su historia y cómo se vería el planeta Tierra si nosotros no tuviéramos océanos, si no tuviéramos una atmósfera. Seguramente se vería de una manera similar si la viéramos desde la Luna. O sea, eso quiere decir que la Tierra ha estado sujeta a impactos con la misma intensidad que cualquier otro cuerpo celeste, y esos impactos han cambiado de alguna manera la historia de la vida en la Tierra. Back to 1984, a student from the University of Linares was mapping the area around Aramberry, and he found along the track here big vertebra. And 86 was the first campaign from the University of Linares to extract these bones and a few other fragments. And they were exposed in the hall of the university and described as the remains of a large carnivorous dinosaur. But then Wolfgang Stinsbeck arrived, and he's a specialist on ammonites. And he identified ammonites adjacent to this big skeleton part. And he identified these ammonites, and he said, well, these ammonites can only come from the Upper Jurassic period, and ammonites are only living in the sea. And he also knew that the next shoreline would have been around Coahuila, 300 kilometers away from here. So he is not an educated vertebrate paleontologist, and when he came to Karlsruhe, he told me about that. And he said, hey, there's big things, there's plenty of vertebrates, I don't know about them, so would you please come with me to Mexico and we can go to Linares and investigate the stuff in the collection. She was very clear about that, and she wanted to come, so we financed the trip 2000 to investigate the material, and we saw fishes, we saw vertebrae of ichthyosaurs, we saw crocodiles. A new species of crocodile was discovered in the very first year we were here in the collections. We saw more remnants of crocodiles, and we saw plesiosaur vertebrae. And when Wolfgang Stinsbeck brought us to the lecture hall, we saw this monument standing there in a block of concrete and the vertebra coming out. And I said to Marie, hey, that's never a dinosaur. And she said, can't be. It's a pliosaur, but the biggest I ever saw. So basically what we have is the cliff is here, which is there. If I'm sitting here, the bone is exposed there, which is protected over there. And we found the head of the femur here. And the first vertebrae were found approximately there. And down there would be the river. So the animal is the rear part of the animal is sticking like that in the sediment still, and the rest fell down direction of the river. And we found pieces
especially of the skull, all along this area. And we plan to continue removing the vegetation to find more in there. Fangs like that, you can kill very big prey, and our animal was killed by an even bigger pliosaur. We have bite marks in skull bones which have a diameter of 6 centimeters, which are cured. That means the animal was bitten in the head and survived the bite for a long time, at least 4 to 6 weeks. That's the time bone needs to regrow. And then it was killed in a final attack. There's a bite mark with no regrowing bone. So the animal that attacked a 15 to 18 meter long pliosaur must have been reasonably bigger. And if you just calculate the length of a tooth that goes through the skull into the bone, the length of that tooth must have been 40 centimeters, and you have to add a root of 60 centimeters, and you have to find a bone that accommodates such a tooth. And this animal surely was longer than 20 meters, probably longer than 25 meters. But the only trace of it we have is the bite marks in the monster of Aramberry. So the real monster of Aramberry, the daddy of our baby, or the mum of our baby, were the true leviathans of Mesozoic sea, and there is no bigger predator reported until now. No creo que yo puedo pensar, si quieres saber dónde está mi sabiduría, le traigo un papel escrito y se da cuenta que yo y la nada somos la misma cosa, mire. Yo creo que uno de los grandes privilegios de ser paleontólogo, además de que te puedes aterrar y tu mamá no te regaña, es precisamente el viajar por el tiempo.